Merced a un respetable amigo en común, pudimos acceder y ubicar a nuestro invitado de hoy. Él es médico de profesión, con un frondoso currículum a lo largo de toda su carrera profesional, y a la vez político desde su condición e ideales socialistas. Hoy tendremos el gusto de compartir y conocer al doctor Ronald Sánchez Carranza. ¿Qué tal, amigos? Una vez más vamos a compartir con ustedes otra historia, otro verdadero ser humano. Hoy estamos en el domicilio, quien gentilmente nos ha invitado y nos acoge esta hermosa tarde cochabambina, el doctor Ronald Sánchez Carranza. Muchos, estoy seguro, lo conocemos y pues lo recordamos en diversas actividades, tantas de ellas vinculadas a su profesión y a su forma de vida desde hace muchos años. Pero hoy tenemos la oportunidad de sacarle algo de su historia, remontarnos un poco a... Sí. Encantado, pues. Doctor, lindo estar en su casa. Y mi esposa. Señora, encantada. mucho gusto. Bonita pareja. Muchas gracias. Gracias. Decía yo, lo conocemos al doctor Sánchez Carranza, muchos de nombre y otros de pasada. Pero tengo algunas referencias que nace en Sucre. Sí. En Sucre. Pero si nos vamos más allá, la familia en Sucre, los papás... Mi mamá, toda la familia Carranza de Sucre, mi papá de Potosí. Mi papá fue prefecto de Potosí cuando el general Bush. Y mi papá estuvo en la guerra del Chaco. Y bueno, hemos crecido prácticamente en esta posguerra, ¿no? También la Segunda Guerra Mundial. Algo que impactó mucho en mi vida ha sido la guerra civil en España, que ha sido muy dolorosa y muy dramática, donde prácticamente casi se acabaron los intelectuales en España. Mi papá siempre han sido intelectuales, todos vinculados con toda la playa de pensadores, de filósofos, acá en Cochabamba, no en Cochabamba, en Sucre, ¿no? Yo, bueno, me esmeré mucho y fui abanderado en mi colegio, un colegio militar. Son varios hermanos. Éramos 4. Han muerto ya mi hermana y mi hermano mayor, que también, mi hermano Renato, que fue decano de la Facultad de Ingeniería en Potosí, y que ha descubierto una serie de fósiles en Potosí, en Betanzos. Como que ha fundado un museo que está en Potosí que lleva su nombre. Mi hermano, el menor, que es Antonio, que también ha sido decano de la Facultad de Derecho, y que llamó a elecciones, ¿no? Elecciones para poder renovar las autoridades de derecho de San Simón. En realidad todo ha sido, digamos, la parte familiar ha sido llena, como la decía, de personas que tenemos mucho conocimiento, especialmente problemas sociales. Yo tengo 4 hijos, 2 varones y 2 mujercitas. Los varones podían haber sido médicos, pero ellos definieron que era mejor no cobijarse en la sombra del padre. Y ellos optaron por la parte social de mi profesión. Todos los 2 son sociólogos. Son sociólogos. Sí, mi hermano, mi hijo mayor ha sido decano de sociología aquí en San Simón. También él ha llamado a elecciones para renovar la directiva legalmente. El menor, que está en Jujuy, trabajó en UNESCO, y actualmente es catedrático de la UBA en Jujuy. Él estuvo haciendo trabajos, formación de líderes campesinos en el norte argentino,
donde la mayor parte son bolivianos que migran allá. Claro. Así que ha estado haciendo una labor social muy grande. Tenemos mucho para comentar Sí, y hablar. mucho. Sí, pero coméntenos en la escuela. En la escuela yo estuve en la Adolfo Siles, En Sucre. en Sucre, y en lugar de hacer 6 años, hice sobre 5 años, porque permitían a los que tenían buena nota saltar el sexto, a secundaria. Del quinto a primero de secundaria. Hice hasta el quinto de primaria y salté al primero de secundaria en Jaime Sudáñez, que justamente este año estábamos cumpliendo los 50 años de haber salido del colegio. Por las notas, yo fui becado por la National Catholic Welfare Conference para ir a hacer el primer año de college en Estados Unidos. Yo estuve en Chicago, que fue realmente una gratísima experiencia, porque tuve oportunidad de conocer el Northwestern University, estuve también en Notre Dame, en Indiana, en fin, estuve en Ohio. En Ohio pude participar de una marcha que estaba haciendo Martin Luther King, que me impresionó como ser humano. Martin Luther King hizo una marcha para reivindicar a los negros y la marcha tenía que llegar a Washington. En Detroit yo tuve la oportunidad de estar en su marcha, al llegar ahí a Detroit. Nos largaron la policía montada de Canadá y también la policía montada de Estados Unidos. Fue como en películas, ¿sabe? El terror, el pánico, correrse porque los caballos están preparados para aplastar justamente. Y eso fue un hito muy importante en mi vida porque yo definí también ya el dedicarme a los derechos humanos. Un camino muy tortuoso, muy lleno de penas, de situaciones especiales, porque lo que más hace el ser humano, entre comillas, porque no es muy humano, se ha deshumanizado en el mundo y atropellan al resto, es decir, atropellan sus derechos, no respetan, conculcan los derechos. Y esa es la razón por la que tenemos tanto conflicto en el mundo. Todavía no se hace entender que podemos vivir en paz siempre que hubiera un poco de justicia, de pagar al que trabaja con nosotros como corresponde, de no explotarlos. En fin, tantas cosas. Más respeto, ¿no? Pero en el primer año de college tuve la oportunidad de estar en la gran marcha de los negros en Estados Unidos, el año 1962. Al año 63, usted sabe que lo mataron a Kennedy, ¿no? Y yo, claro, volví el 63, 64 acá y entré a la Facultad de Medicina de Sucre. Allá he hecho toda la carrera. Estando en el quinto año, me tocó ir con universitarios médicos recién graduados del Ohio State University. También hay otro hito muy importante en mi vida. Fíjese que yo dirigía al grupo de investigadores y fuimos a los negros, al leprosario de los negros. Hemos estado ahí 15 días. Un lugar que realmente no tiene por nada que desear de las catacumbas, de todas esas imágenes que uno tiene de esa edad, ¿no? De los romanos, cómo los leprosos tenían que salir con su campanita pidiendo limosna para comer, en fin. No se negaba a eso, pero los negros tenían 75 familias, paupérrimas, pobres hasta donde ustedes no tienen idea. Eran 75 ranchitos, todos de tierra, de paja arriba, en invierno se morían de frío. De esclavos, ¿no? Y lo más grave del asunto eran 75 parejas de leprosos, pero como la lepra tiene
periodo de incubación muy largo. Los niños, que eran alrededor de unos 380, estaban sanos y no había quien les enseñe. No había quien se fuera ahí a poner una escuelita y enseñar. Me acuerdo mucho que había un dentista metodista que hacía de todo, que hacía de médico, de todo. Y lamentablemente, como todas las cosas que pasan en Bolivia, la ayuda que llegaba del leprosario de California no llegaba a manos de los leprosos. Los que dirigían esto, un médico y un administrador, iban a Santa Cruz a recoger los containers. Era la mejor ropa que podían imaginarse, que mandaban acá para los leprosos. El blue jeans, el Wrangler, ¿verdad? Completo, prácticamente todo, pero eso se vendía en la Cañoto, en Santa Cruz. Los negociaban. O sea que lamentablemente nunca llegaba a los leprosos. Claro. Doctor, ¿y la vocación de médico, cómo Sí, la vocación de médico la tuve porque mi mamá siempre andaba un poco enferma del corazón, tenía una cardiopatía hipertensiva. Entonces varias veces se ponía mal en la noche y salíamos con mi hermanita a buscar un médico. Y sabe que a eso a las 3, 4 de la mañana que uno toca las puertas, sale alguien y dice, no, está durmiendo, no puede atender. En fin, una serie de excusas en las que yo pensaba que mal, ¿no? Ese tipo de negligencia para cumplir con el juramento hipocratático. Porque el médico no tiene que poner ningún reparo cuando lo llaman. Tiene que asistir al enfermo y ni siquiera cobrar, ¿no? Porque no tiene precio el atender a un enfermo. ¿Sabe? El precio puede ser que después, si es que sobrevive, él de buena forma le pague alguna cosa. Cuando estábamos en provincia me pagaban con animalitos, gallinas, chanchitos, ovejas, huevos. Estuvimos en Villavesia, donde también no me faltaba nunca, no nos faltaba en la hora del almuerzo una jarra de vino, de los mejores vinos de Villavesia. Estas cosas que tienen un valor más espiritual, ¿no? No son, digamos, con fines de lucro, no es ponerle el precio, no se puede lucrar, esto está en el juramento hipocrático. O sea, yo me enamoré mucho de la vocación de ser médico y empecé a estudiar cuando estaba en colegio todo lo relacionado a la medicina. Ya se vislumbraba su futuro. Sí, y digamos, el detonante era que salíamos a tertuliar en la noche los estudiantes del colegio, íbamos a la plaza y había siempre un amigo que no se acercaba a la plaza de Sucre, que estaba siempre mantenido por las afueras. Entonces yo a mis compañeros dije, metámoslo. ¿Y sabe por qué me acuerdo de él? Porque tenía un síndrome de Maffucci. El síndrome de Maffucci son, o sea, deformes, como en las películas, deformidades con tumores en los pies, en las manos, la cara muy tosca, en fin. Siempre salía de noche y tapado, ¿no? Para que no le viera la sociedad chuquisaqueña. Pero prácticamente al pedido mío lo involucramos para dar vueltas y que él no se sintiera mal si se lo estaba mirando de pies a cabeza. Créanme que ese ha sido un hito muy importante también, porque hemos logrado de que se empiece a cambiar el trato a los pacientes, que la medicina sea más humana, más cercana al dolor. Yo, por ejemplo, empecé a concebir de que no había que lucrar con el dolor ajeno, no había que atender al dolor, y que después lo
fiel cumplidor de sus principios y valores personales, voluntario defensor acérrimo de los derechos humanos. Nuestro ser humano de hoy nos contaba su historia desde sus orígenes, denotado socialista de convicción y fiel servidor desde sus ideales de equidad y solidaridad. Siempre que nos toca conversar o entrevistar a un galeno, viene a mi mente ese majestuoso y ancestral juramento hipocrático que rige, en cierta forma, la conducta de los médicos en Bolivia y en todo el mundo, que dice así: prometo cumplir en la medida de mis capacidades y de mi juicio este pacto. Respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido los médicos sobre cuyos pasos camino, y compartiré gustoso ese conocimiento con aquellos que vengan detrás. Aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo, buscando el equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y del nihilismo terapéutico. Recordaré que la medicina no solo es ciencia, sino también es arte, y que la calidez humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí o el medicamento del químico. No me avergonzaré de decir no lo sé, ni dudaré en consultar a mis colegas de profesión cuando sean necesarias las habilidades de otro para la recuperación del paciente. Respetaré la privacidad de mis pacientes, pues no me confían sus problemas para que yo los desvele. Debo tener especial cuidado en los asuntos sobre la vida y la muerte. Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero es también posible que esté en mi mano asistir a una vida que termina. Debo enfrentarme a esta enorme responsabilidad con humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Por encima de mi propio ego, no debo jugar a ser Dios. Recordaré que no trato una gráfica de fiebre o un crecimiento canceroso, sino a un ser humano enfermo, cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su estabilidad económica. Si voy a cuidar de manera adecuada a los enfermos, mi responsabilidad incluye estos problemas relacionados. Intentaré prevenir la enfermedad siempre que pueda, pues la prevención es preferible a la curación. Recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres, los sanos de cuerpo y mente, así como los enfermos. Si no violo este juramento, pueda yo disfrutar de la vida y del arte, ser respetado mientras viva y recordado con afecto después. Actúe yo siempre para conservar las mejores tradiciones de mi profesión, y ojalá pueda experimentar la dicha de curar a aquellos que me busquen y necesiten de mi ayuda. Siempre he sido muy defensor de que se respete el juramento hipocrático, sobre todas las cosas. Si cumplimos el juramento hipocrático de cabalidad, no hay negligencia médica, no hay mala praxis, no hay nada de lo que ahora se trata de tildar a todos los médicos. Como en toda profesión hay médicos y otros que no son médicos. Que son... Doctor, en su época más o menos, estudiar medicina era nomás un cierto privilegio. ¿Cómo pude estudiar medicina? Buena pregunta. Como le dije, fui yo a Estados Unidos a hacer el primer año de college. Era el college, se llamaba San Procopius.
En San Procopio ya vislumbré que iba a estudiar medicina, ¿no? Y lo que aprendí en inglés allá me sirvió para poder enseñar inglés en el Centro Boliviano Americano, en Sucre. Trabajando 5 horas enseñando inglés en el Centro Boliviano Americano pude costear mis servicios, mis estudios, quiero decir, y también me casé temprano con mi esposa, con mi señora esposa Clemencia. Ese también fue otro hito porque vamos a cumplir ya pronto 50 años. Esa es otra historia. Otra historia, sí. Es una historia paralela que se lleva, ¿no? Una paralela, pero muy importante, porque al mismo tiempo que estudiaba medicina, como me casé estando en... ¿Cómo fue me casé estando yo en primer año de medicina y ella salió bachiller. No, tú en segundo y yo en primero. A ver, que nos cuente la verdad. Mejor nos contó. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, nuestra historia ha sido muy, muy bonita, muy linda, porque hacíamos parecer a Romeo y Julieta, porque las familias tradicionales de Sucre no permitían que uno enamore, ¿no? Entonces mi familia era muy tradicional, entonces no les podía decir que yo tenía un enamorado y no me dejaban salir, entonces nos veíamos a hurtadillas, ¿no? Cuando salía del colegio un ratito, en fin, era muy difícil. Pero luego el amor fue creciendo mucho más y teníamos la necesidad de estar juntos. Entonces, Ronald siempre ha sido decidido en su vida. Y él me dijo que él se quería casar conmigo porque no me iba a perder. Entonces, no importaba cualquier sacrificio, que él iba a trabajar y como que se puso a trabajar inmediatamente. Antes de casarse ya trabajó un año para reunir plata, en fin. Y bueno, nos casamos, yo estaba en primer año de la facultad y él estaba en segundo año de medicina. Hemos hecho una carrera juntos, él me ha colaborado muchísimo en lo que es la parte académica y yo a él también permitiéndole que él se dedique al estudio y al trabajo. No le daba las tareas domésticas en ningún caso porque las asumía yo completamente, ¿no? Pero de esa manera hemos ido adelante. Hemos salido profesionales los dos en un tiempo récord. Yo tenía 22 años cuando egresé de la facultad. Ronald salió, antes medicina eran 7 años. 7 años. Entonces, luego de terminar los estudios, Ronald ya nomás ganó una beca de la OEA y en Chile, para Santiago de Chile, y nos fuimos también, toda la familia a Santiago de Chile. ¿Cómo se decide el hombre? ¿Cómo se decide el hombre? Claro. A veces son decisiones de vida. Lo más importante en la vida no es esperar que se presenten las oportunidades. Hay que buscarlas y hay que esmerarse para que le lleguen estas oportunidades. Mira, la beca de la OEA me sirvió muchísimo en mi vida porque me permitió sacar el doctorado en endocrinología, el masterado, decía en la época mía, en genética humana. Y paralelamente yo pude también costearle los estudios a Clemencia para que se especializara ella es bioquímica, en laboratorio endocrinológico. Entonces, bien, ha sido todo muy grato, ha sido realmente, pero es porque nos hemos esforzado. Para todo hay que poner siempre ese esfuerzo para poder triunfar, salir adelante. Entre algunas cosas bonitas y chistositas, efectivamente, como Shakespeare nos comparaban a los dos con Romeo y Julieta. ¿Quién se impedía? Pero ya era un Romeo medio revolucionario, salía en manifestaciones, discursiaba en la plaza de Sucre. Dirigía a los estudiantes. Llevaba a que mis compañeros vayan a apedrear a diferentes instituciones. Un revolucionario. Y Clemencita, una familia tradicional de Sucre, ¿no? Claro, de hacendados, en fin, diferente, ¿no? Había la oposición. Claro, porque, como que más callejero usted. Yo era más callejero. Pero además que de llamarnos a Romeo y Julieta, que es muy, te conocen, claro, de Shakespeare. Yo era gordito y ella era como lo ve.
Entonces me llamaban a mí Toby y la pequeña Lulú. Esto de Toby y la pequeña Lulú me gustaba más que de Romeo y Julieta. Y otra cosa, además, que calcularon muy bien que yo fuera gordito, mis papás, porque yo de principio me hice llamar como seudónimo Sancho Panza. Sánchez Carranza rimaba con Sancho Panza. Y yo era gordito, así gordo. Ahora, claro, yo soy Sancho Panza enflaquecido, con las circunstancias, ¿no? Bueno, esta ha sido, digamos, una parte muy fundamental. En Chile he dictado la cátedra también, varias cátedras he tenido allá, endocrinología, fisiopatología, genética humana, semiología. La semiología es digamos, la cátedra que más me ha encantado en toda mi vida. La semiología es el arte de poder hacer, observando al paciente, diagnóstico, sin tener que recurrir a los medios. Muy moderna este tiempo, ¿no? Claro, ya los medios Porque de todo tipo, ¿no? Pero que a veces despistan en lugar de... Porque todos los aparatos que utilice son fríos, pues. Claro. Otra cosa es tratar a un paciente, observarlo, sentir sus inquietudes, verle la faz. El semblante, ¿no? El semblante, claro. El semblante es más fácil en semiología, ¿no? Y que todo está expresado en la cara. Emociones de todo tipo, en fin. La semiología es muy linda. Le preguntamos a la señora Clemencia, ¿y cómo es el doctor Sánchez Carranza en la casa? Él es una persona muy ordenada con todo lo de él, con sus libros, todos los papeles que él maneja están siempre en orden. Es muy metódico en su estudio, es admirable cómo estudia, nunca ha dejado de estudiar desde que yo lo he conocido, que lo conocí cuando él tenía 15 años. Es muy ordenado y disciplinado. Para labores de casa no tiene idea de lo que es eso. No se mete. No. Con decirle que no puedo freír un huevo. No puedo. ¿Y cuándo se enoja? ¿Cuándo está alegre? ¿Cómo es la Bueno, rutina? el carácter de él es ser alegre, ¿no? Y es extrovertido, muy extrovertido. Sí. Como Sancho Panza, usted sabe, extrovertido, jovial. Conversador, todo eso, sí. ¿La música? La música le encanta la música, las películas, Porque el arte, la lectura. No, Chuquisaca se caracteriza por sus lindas cuecas y también es bailador, sabe bailar cueca muy bien y bailaba muy bien el twist en sus épocas. Y mi esposa, pues, eximia en la cueca. Además, ella en mi época bailaba el rock and roll. También era eximia para bailar rock. Pero como yo no podía seguir esos pasos, en Estados Unidos me hice experto en twist. Twist, que era más desincronizado, ¿no? Pero ¿no? Sí. O sea que ahí nos equilibramos. Yo twistero y él la rockera. Rock and rollera, porque es diferente el rock and roll al rock de ahora, ¿no? Llegan los hijos, ¿cómo se tapa? Sí, nuestros hijos son combinar tradición, ¿no? la profesión con la familia. Sí, la verdad que yo pienso y digo, quién sabe, ahora no hubiera podido hacerlo. Pero en esa época teníamos tanto amor y tanto ímpetu que hemos podido lograr salir profesionales los dos, pese a las dificultades que habían en esa época, que no había como ahora celulares, radiotaxis, todo eso para movilizarse. Yo tenía que caminar a pie muchas cuadras con mis niños para ir a dejar a la casa de mi mamá, para ir a la facultad a estudiar. Y bueno, nosotros estudiábamos toda la semana. Nosotros no sabíamos qué era salir a divertirnos porque no había tiempo. Los fines de semana nos dedicábamos a las labores de la casa, lo que había que hacer, y a estudiar. Es así nuestra vida de estudiante. Criar los hijitos felices, pero trabajando todo el tiempo, ¿no? Atendiéndolos a ellos y estudiando. Claro, el que más ha estudiado ha sido mi esposo, yo lo que podía. Claro, doble función. Pero he salido profesional, gracias a Dios, y gracias a la ayuda de él, porque él no ha dejado que me quede atrás. Él siempre me ha dado el apoyo, me ha dado
de su sabiduría, cosas que yo no entendía, él me las explicaba, porque él era más avanzado que yo. Estudié medicina, mucho más estudio que el mío, yo soy bioquímica. Y luego lo mismo, cuando él ha tenido la beca, nos hemos ido a Chile, y en Chile de la misma manera él ha querido que también yo haga la especialidad, que no me quede yo en la casa. A pesar que había mucha mayor dificultad en la época en que hemos estado, ha sido en la época de Salvador Allende, que para nosotros ha sido una lección hermosísima de vida, un gobierno socialista de primera, pero que había dificultades, había mucho boicot de la oposición, por lo tanto no había movilización colectiva fácil, conseguir taxis era difícil, había mucha restricción también en el sentido de comprar las cosas. Gracias a Dios la beca con la que Ronald estaba allá, de la OEA, era buenísima y nos cubría todas las necesidades económicas. Eso era bueno, pero no se conseguían las cosas. Claro, una época difícil. Era difícil. Sí. Doctor, ¿cuándo decide llegar a Cochabamba? Definitivamente. Ese es otro episodio, ¿no? Como que en Chile, le digo, dicté cátedra, en fin. Regresé a Sucre porque mis papás estaban ya cansaditos y delicados de salud, mi mamá especialmente. Entonces regresé y me presenté a exámenes de competencia y gané la San Francisco Javier por examen de competencia. Pero toda la influencia de Salvador Allende, de la UP en Chile, de los movimientos sociales que vieron allá, además que los fines de semana yo iba siempre a poblaciones. Íbamos a hacer trabajos voluntarios en poblaciones con la alejadas. peña de los Parra, de la Violeta Parra. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, Víctor Jara, que después le cortaron sus manos, lo arrastraron por la gran avenida de Santiago para que escarmentara a todo el mundo. En fin, cosas demasiado duras, esenciales, donde se me planteó la disyuntiva fundamental de mi vida, que ha sido leerlo a Erich Fromm. Erich Fromm lo debe conocer, usted es un psicólogo y también sociólogo, filósofo, ¿no? Erich Fromm plantea la disyuntiva ante la vida, que uno tiene que escoger ser o tener. Yo opté por el ser. Como lleva su nombre de su programa, lo felicito. Qué difícil es ser humano. Lo que yo siempre digo dicen, ¿no?, que es 10 veces más difícil hacer una familia que hacer dinero. Exactamente. Eso es lo que me quiere decir. Sí. Y es más fácil tener, ¿no? Lógico. Esa es la otra opción que también mis compañeros, muchos han sido. Tener un auto, tener una casa, tener profesión, tener. ¿Para qué? ¿Para qué tener si eso no se acaba, no? Mientras que el verbo ser es otra cosa, pero eso es definitivo. Uno es hasta que se muere. Y en estas situaciones volví a Sucre con la esperanza de poder cumplir con todo lo que había sido preparado. Me fue muy bien, pero lamentablemente a la política, por las ideas que tenía, me empezaron a hacer la guerra. Y me acordaba mucho de que no hay profeta en su tierra. No hay profeta, ¿no? Y se puso muy difícil allá por la oposición a mis ideas, porque además yo les llevaba un mensaje, un objetivo a mis estudiantes. O sea, les enseñaba que lo más importante en medicina no es lucrar, no es tener, sino es ser un humano, ser una persona que atiende a otra persona menesterosa y que le devuelve la esperanza en la vida. ¿Sabe? Hipócrates me ha servido muchísimo. Porque hay un término muy lindo que es mi baluarte. El médico tiene que ayudar a superar la diselpidia. Diselpidia es un término griego que significa que ha perdido la esperanza. Cuando tocan la puerta mi puerta,
es una persona menesterosa que está desesperada, Que necesita. que ya no tiene esperanza en la vida y que lo que espera es simplemente el que lo escuche. Muchas veces con una pequeña caricia que usted le pasa por la cabeza o el palmotearle la espaldita, sin que usted haya dado ningún remedio, se cura. Ya es así el ser humano, ¿no? Hay pequeñas cosas que sí llenan profundamente. Me sacaron de Sucre, me sacaron porque había un grupo que era muy adicto al gobierno de entonces. Yo tenía problemas con Pinochet en Chile y con Banzer en Bolivia. Eso tengo que reconocerlo. Y ha sido ha puesto en peligro mi familia, en fin. ¿Usted tenía alguna línea precisa? Sí, yo siempre he sido de una Pero línea no militante político, No militante. ¿no? Sí. socialista, izquierda, porque mi papá ha sido también muy izquierdista, toda mi familia, ¿no? Todos, absolutamente. Que hemos estado siempre peleando porque se reivindique a los más explotados en Bolivia, que son los niños y las mujeres. Acá hay una explotación tremenda, que siga habiendo y además que no se respetan sus derechos, ¿no? En Bolivia todavía siguen trabajando los niños, siguen trabajando de una forma muy dura, se exponen a miles de cosas y la sociedad no los respeta. Imagínense cuando estuvimos en Chile, cuando estaba en la Argentina, los micros que están llenos de gente adulta prefieren parar y hacer que los niños que están saliendo a la escuela o yendo a su escuela puedan ir gratuitamente y sin que los estén humillando. Aquí No, aquí imposible. Ven a un niño, saben que va a ocupar espacio y que tal vez no tiene para pagar, se pasan o pagan una miseria de acuerdo a lo que dice. Claro. Nos hace falta, y a la mujer también tenemos que reconocer que recién la mujer ha empezado a levantarse. Porque a la mujer siempre la han dejado embarazada, una madre soltera, que no puede conseguir trabajo, que es explotada. En fin, muchas cosas que en los 35 años que estoy de defensor de derechos humanos he peleado y he logrado. Y en la Facultad de Medicina, de Odontología, donde he sido decano, ahí me ha tocado algo muy importante. Prohibí, pero a mí no me gusta prohibir nada, pero ahí sí prohibí, de que los egresados fueran al acto de colación disfrazando a sus mamás y a sus papás. ¿En qué llamo yo disfrazar? Si era un estudiante que estaba egresando de odontólogo, ¿por qué tenía que quitarle la pollera a su mamá para que se vista, como decíamos antes, ¿no? Antes el artículo 45 de la Constitución actual, antes el 45, discriminación. Antes llamábamos chota a la cholita que se ponía, y además unos tacos altos más, que era realmente irrisorio ver cómo entraban con el temblando, a punto de caerse hasta recibir el título. Yo prohibí. Dije que las polleras se iban a respetar en la universidad. Que Y se han respetado. como debería ser, ¿no? Claro que sí. Me daba más gusto. O sea, uno estaba con personas que, como usted dice, son personas de sentimientos, de tradición, que lamentablemente la estamos perdiendo. Consagrado profesional de la medicina, prestigioso catedrático tanto en Bolivia como fuera de nuestras fronteras. El señor Ronald Sánchez Carranza había dedicado su vida entera al estudio de la medicina, la cátedra y la política, y su especialidad como endocrinólogo. Fiel cumplidor de sus principios y valores personales, voluntario defensor acérrimo de los derechos humanos,
nuestro ser humano de hoy nos contaba su historia desde sus orígenes. Denotado socialista de convicción y fiel servidor desde sus ideales de equidad y solidaridad. ¿Cómo es el papá? Shakespeare. Maravilloso, es el papá más maravilloso del mundo. Desde pequeñita. Bueno, yo tengo la suerte de tener un papá que ha llenado todas mis expectativas. No es un papá muy cariñoso, me ha mimado mucho, un gran baluarte para mí, es mi apoyo, mi guía, mi compañero, mi amigo. Yo siempre he querido estudiar medicina, aunque no lo hice, soy psicóloga, pero siempre hemos trabajado juntos, tratando de ponernos los dos. Se va complementando, ¿no? Sí. Ella es psicóloga clínica, entonces está muy complementada con ella. Katia, ¿cómo es el papá? Estamos queriendo sacarle todo ahí de la historia. ¿Cómo ha sido el papá contigo? Es muy buen padre, realmente nos ha dado todo. Todo lo de él, realmente siempre cariño, siempre paciencia, nos ha enseñado a pensar, a abstraer cosas. Los almuerzos, nos sentábamos todos los cuatro, mi mamá y mi papá juntos, o sea, en realidad los 6 en la mesa, y nos poníamos a hablar de cosas diferentes, cosas profundas como cosas del día a día. Pero eso ha creado en nosotros una unión muy grande. Además, la fuerza para pensar que hay que hacer algo más en sociedad, de ayudar a las personas. Entonces, realmente yo como hija me siento muy orgullosa de él. Las formas de afrontar la vida, ¿no? Las cosas, sí. Sabe que al final de todos estos años me doy cuenta que he vivido y que sigo viviendo. Me han tocado algunos momentos muy difíciles de salud, justamente por esta mi forma de ser tan reactiva, ¿no? Pero yo soy admirador de todos los grandes escritores que hay en la historia, y también boliviana, y de personas que han venido como Luis Espinal acá. Hay una poesía de Luis Espinal que es muy linda para mí. Hay que gastar la vida. Por ejemplo, con él estuvimos viendo una película de Ingmar Bergman, porque era cineasta muy magnífico. Yo le hice referencia a su librito, Poesías a quemarropa, oraciones a quemarropa. Le dije, en la página 88 está tu poesía de gastar la vida. Tú la estás gastando, Lucho, la estás gastando. Adecuadamente. Gastar la vida. Pero él me dijo, pero ¿quién habla si tú la has gastado más que yo? La verdad es que aprendí que la palabra gastar la vida es importante. Es importante gastar la vida, ¿sabe? Con los demás, por la gente que no tiene apoyo. Tantos, ¿no? Los niños, las mujeres en Bolivia. Los trabajadores también, los trabajadores mal pagados. Diría un poco más allá, inclusive hasta los delincuentes. Ellos delinquen porque no tienen medios, no se les abren las puertas para darles trabajo. El hambre es un mal consejero. El hambre hace delincuentes. Y estamos en una etapa muy difícil porque pienso yo que el grado de delincuencia y de degradación de una sociedad es cuando tiene que aumentar las cárceles. Cuando aumentan las cárceles es que estamos yendo mal. Es un síntoma. Sí. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos entrar, conocer a su familia y pues le damos la bienvenida nosotros con estas temporadas buscando seres humanos. Lo tenemos ya en nuestra galería de notables.
junto a tantos hombres que piensan similar, ¿no? Coinciden en lo que significa ponerse en la situación del prójimo. Gracias a ustedes, señora Clemencia, a ustedes, qué bonito, ¿no? Escuchar. Verónica y Katy. Es una familia, ¿no? Yo creo que eso amerita mucho esfuerzo y felicidades, pues, por ser como Muchas gracias. Como es habitual hacia nuestros propósitos, aprovecharemos esta simple entrevista con otro ser humano para utilizar su ejemplo y mostrar a los demás, en aras y búsqueda del beneficio mutuo, de tantos y tantos seres humanos que de una u otra forma nos vinculamos entre sí, en la normalidad de las circunstancias. Hoy con un médico, y a través de él va este sencillo homenaje a tantos hombres y mujeres de la medicina, que dan lo mejor de su capacidad, lo mejor de sus conocimientos, lo mejor de sí, en beneficio de tanta gente que lo necesita. Va también nuestro sincero saludo de amistad, respeto y agradecimiento por los que hacen, del mismo modo, a tantos seres humanos que comparten y disfrutan de nuestro espacio de sosiego. Junto a ellos, caminaremos por este sendero en búsqueda del bien, de la solidaridad, de la amistad.